¿Cómo se previene el delito de lavado de activos? Bien, sí, a ver, la prevención del delito de lavado de activos le corresponde a una serie de entidades, no le corresponde únicamente a una, sea la UAFE o cualquier otra, sino que es un trabajo en conjunto. ¿Por qué? Porque primero, para poder prevenir el lavado de activos, tenemos que dedicarle un poquito de tiempo a recordar qué es el lavado de activos, ¿verdad? Entonces, el lavado de activos es, dicho de la manera más sencilla posible, el lavado de activos es toda actividad que busca esconder el origen del dinero ilegal para hacerlo parecer como si sí fuera legítimo, ¿verdad? El lavado de activos es cuando, por poner cualquier ejemplo, dinero que viene del narcotráfico, como lo escuché que hablaban ustedes antes de empezar la entrevista, dinero que viene del narcotráfico, como nadie puede ir y abrir una cuenta en un banco con dinero en efectivo que viene del narcotráfico, tienen que inventarse otras actividades o hacerlo lucir como que vienen otras actividades para tener lavado su origen, ¿verdad? ¿Y eso cómo se previene entonces? Para contestar la pregunta. La ley en Ecuador, y es bastante similar al resto del mundo en ese sentido, pone una serie de razones, de mecanismos, digamos. El principal de ellos probablemente es que hay algunos actores de la economía que se los designa como sujetos obligados a reportar a la UAFE. Y estos sujetos obligados tienen la obligación de estar permanentemente haciéndole debida diligencia a sus clientes, estando atento a cuando vea una operación o transacción sospechosa para impedir que suceda, y si no pueden impedirlo por alguna razón, pues reportarlo a la UAFE para que la UAFE, mediante un análisis, luego lo comunique a la Fiscalía General del Estado. ¿Quiénes son estos sujetos obligados a reportar? Los dice la ley, para mencionar los más relevantes, son todas las entidades del sistema financiero, es decir, bancos, cooperativas, mutualistas, etcétera, todo el mercado de valores, aseguradoras y reaseguradoras, perdón, constructoras, promotoras inmobiliarias, concesionarios de ventas de vehículos, notarios, registros de la propiedad y bueno, sí, algunos más, pero estos son los más relevantes. Sí, justamente la UAFE en el 2025 ha reportado más de 1.500 millones de dólares a la Fiscalía General del Estado de reportes inusuales de operaciones. Monto vinculado al lavado de activos, vi una estadística de ustedes que publicaban el tema del UAFE, cuántos montos vinculados al lavado de activos han registrado justamente en el 2025, pero también hay una estadística sobre a lo largo de años. Al principio tienen una cifra en el 2021 sobre 359.9 millones de dólares, en el 2022 tienen 585.7 millones de dólares, en el 2023 crecieron levemente con 693.9 millones, en el 2024 556.4 millones, en el 2025 fue la cifra más alta, donde a lo largo de 5 o 6 años obviamente es la cifra mucho más alta, que es 1.577 millones de dólares. Aún falta más, pero ¿qué ocurre con todo este dinero? Bien, entonces, ¿qué debería ocurrir con todo este dinero? Entonces, en el deber ser de las cosas, en el mundo ideal, una vez que la UAFE identifica un caso, un esquema de lavado de activos, eh, el, lo que hacen es que envían un reporte de operación inusual e injustificada, ese es el nombre que da la ley, a la Fiscalía General del Estado. Este reporte, ¿qué contiene? Tiene bastante información detallada, precisa, sobre los movimientos financieros y las transacciones que se hizo en un determinado esquema de lavado, ¿verdad? Y esa información la Fiscalía la usa como base para su acción penal, para empezar una investigación que Dios mediante culmine en un juicio y una condena, ¿verdad? Y es en esa condena, si se obtiene la condena, donde el juez de la causa o el tribunal de la causa debe ordenar la multa y el comiso de los bienes lavados, ¿verdad? El Código Orgánico Integral Penal nos dice que el lavado de activos tiene multas que, según el monto, va cambiando la multa, pero siempre es el doble o el triple del monto de lavado, ¿verdad? Es decir, si un grupo de personas lavó 10 millones de dólares, eso le vendrá una multa que será de 20 o 30 millones de dólares. Y eso es lo que debería pasar. Ahora, sabemos que el país sí tiene dificultades y es, si me preguntan a mí mi opinión, ¿dónde está el mayor cuello de botella para que el Ecuador sea más eficaz
en detener las operaciones de lavado de activos. No quiero decir que es lo único, pero el mayor cuello de botella es la parte judicial, justamente. Al país le cuesta eh, procesar los juicios de manera eficiente, es decir, en el número que necesitamos y la rapidez que necesitamos, y le cuesta poder identificar y recuperar los activos. Una pregunta, buenos días, abogado. Rafael Silva le saluda. En este sentido, la CONCLAFT o el CONCLAFT se creó y ¿en qué ha aportado? ¿Ha servido su creación? Bien, el CONCLAFT, qué bien que lo mencionas, el CONCLAFT se lo crea con rango de ley en la ley del 2024. Previo a eso existía por decreto ejecutivo una entidad similar desde el 2021, y esto es muy interesante. Antes del 2021 no existió durante, si no me falla la memoria, durante 5 años, del 2016. ¿Cuál es el rol del CONCLAF? Para que nos escuchen, el CONCLAF es el Consejo Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Es un espacio en el cual todas las entidades del sector público que tienen competencias respecto a la prevención del lavado de activos pueden conversar y establecer estrategias en común, formas de trabajo en común. Incluso debería tener también una patita del sector privado, que también tienen funciones que hacer en esto. La importancia es de gran importancia. ¿Por qué? Porque, como yo decía al inicio, la UAFE tiene un rol central, pero no es la única institución que tiene competencias o atribuciones para prevenir el lavado de activos. Al contrario, la UAFE por sí sola, si la UAFE fuera la única, no lo podría hacer. La UAFE tiene que trabajar o compartir su labor con, ya hemos dicho, Fiscalía y jueces, pero además con la Superintendencia de Compañías, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Aduana, SRI, es decir, todos tienen algo que hacer, todos tienen un rol. Entonces, el espacio del CONCLAF que mencionan en la pregunta es importante para coordinar aquello. Generalmente desconozco si es que se lo ha usado o no, porque eso tiene que sesionar y tienen que para eso convocar las reuniones. Si no me falla la memoria, lo presidía, bueno, el delegado del presidente, que solía ser el Ministerio de Economía y Finanzas, y no conozco si ha sesionado últimamente o no, pero está la importancia de eso, que incluso a nivel mundial, el GAFI, que es el organismo que fija los estándares internacionales en materia de prevención del lavado de activos, es decir, el GAFI te dice las cosas que los países deben cumplir como mínimo, nos pone en su recomendación número 2, o sea, de las 40 recomendaciones, en la 2, que tienen que existir estos espacios de coordinación nacional. Me queda mucho más claro. Desde luego, claro, que queda pendiente entonces si es que quien preside el CONCLAF ha tomado acciones en concreto. Eso lo preguntaremos más adelante en entrevista. En este sentido, entonces, si todo recae en el tema judicial, cualquier esfuerzo que se haga desde la UAFE, cualquier esfuerzo que se haga en toda la red de control de lavado de activos, termina siendo insuficiente. Es decir, tal vez el gobierno, este es un problema todavía que queda pendiente. La judicatura quedaría eventualmente en acefalía, todo lo que conlleva el nombramiento de jueces y conjueces en el sistema judicial, que es una crisis que se le viene encima al país. Es decir, todos los esfuerzos que se hagan caen en saco roto justamente por este problema. La verdad es que es algo muy complejo. No me atrevo a decir que todo se pierde. Si me permiten una comparación o una analogía, digamos, solo por comparar, digamos que estuviéramos hablando del tránsito y los problemas de tránsito, ¿verdad? ¿Tiene que haber fiscales y jueces de tránsito? Sí, tiene que haber, pero si el día de mañana actuaran pésimo, no por eso podemos decir, bueno, entonces los vigilantes y los semáforos y la señalización no sirven. Es decir, no, también sirven, ¿verdad? También tiene su rol. Lo que sucede es que el sistema está incompleto si es que la parte final del sistema, que es la judicialización, no opera como debe operar. Esa es la dificultad. Y esto de aquí no es ni siquiera, digamos, insisto, solo mi opinión, pero no es únicamente el problema de la corrupción que lo conocemos tristemente, sino también es un problema de recursos. Por ejemplo, no sé si esta cantidad ha aumentado, pero solía ser que a nivel nacional solo había 6 fiscales especializados en lavado de activos. Es decir, todos los casos de lavado de activos del país, solo había 6 fiscales en todo el Ecuador para atenderlos, lo cual, por supuesto, va a volver el tema
menos eficiente que si tuvieras el doble o el triple de fiscales para estos temas. Puede que haya Luego, aumentado, ¿no? Pero tenemos este tipo de cosas en las cuales el número de personas, los recursos volcados a esos también son, me parece a mí, insuficientes. luego del dinero congelado, cuando ya obviamente la UAFE congela este dinero, ¿qué pasa con ese dinero? ¿A dónde se va? Bien, esto es súper interesante porque esto es una facultad muy nueva de la UAFE. Entonces, la UAFE solamente puede congelar dinero, como dice la pregunta, desde el año pasado, que se reformó la ley para ello. Previo a eso, la UAFE no tenía esa facultad. Simplemente no la tenía. Entonces, lo que nos dice la ley desde el año pasado, esta reforma, es que en casos urgentes, excepcionales, la UAFE puede disponer directamente a los sujetos obligados, es decir, a un banco comúnmente, que se inmovilicen los fondos que estarían presuntamente relacionados a operaciones de lavado de activos. ¿Ok? Esa orden de la UAFE administrativa dura 8 días. Dentro de los 8 días tiene que haber una audiencia reservada o privada donde un juez conozca el tema y pueda decir si estuvo bien que se congele o no estuvo suficientemente justificado. Luego de eso, ¿qué pasa? Queda congelado mientras el juez así no levante la medida. Lo que nos dice la ley es que eso puede ser o deba ser remitido a la cuenta única del Tesoro, es decir, que el Banco Central señale la cuenta en la cual deba enviarse ese dinero para que pueda empezarse a usar. Entendería yo que si va a la cuenta única del Tesoro, pues va a la cuenta única, es decir, no está pre-señalado hacia dónde tengan que ir, pero, digamos, financia la actividad del Estado. E insisto, eso, si me preguntan a mí también, digamos, pequeñas cosas que se podrían cambiar o que las que podríamos trabajar. Pienso yo que eso es algo que deberíamos reformarlo y el problema para eso es constitucional. Hay un candado en la Constitución. ¿Qué quiero decir? Eh, Solía ser antes, hace años aquí en el país, que existía, no sé si recuerden que nos escuchan, bueno, ustedes mismos, el CONCEP, ¿no? El Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes. Y el dinero que se recaudaba por la judicialización, porque efectivamente comisaban y embargaban y remataban bienes del narcotráfico, parte de eso iba a financiar las actividades del CONCEP. Ese esquema si cabe decirlo, de recompensa, no es correcto decirlo así, pero para ilustrarlo, ese esquema de recompensa en el cual el dinero que viene porque se le incautó a delincuentes de narcotráfico o a delincuentes de lavado, va a seguir financiando la lucha contra ese delito de lavado de narcotráfico. Ese esquema existe y está vigente en muchos países del mundo. Es como se financian fuerzas policiales en la gran medida de algunas partes del mundo. Pero en Ecuador no lo tenemos y no lo tenemos por un candado constitucional, porque la Constitución nos dice clarísimamente que todos los ingresos van a la cuenta única del Tesoro, con muy pocas excepciones, y que no puede haber preasignaciones. Entonces, en la práctica es difícil decir, bueno, lo que se recupere por lavado va a ir a la unidad. La policía tenía una unidad que antes se llamaba Unidad del Lavado de Activos, ahora se llama Unidad de Delitos Económicos y Financieros. Entonces, decir que todo lo que se recupera por los juicios de lavado donde se condenan a las personas y se les incauta el dinero, todo va a ir a la UNDECOF o parte, el 10%, así sea, va a ir a la UAF y la UNDECOF. Eso sería muy útil para tratar recursos. Lamentablemente, nuestra Constitución actualmente no lo permite, no lo prevé. Última pregunta de mi parte, abogado. Entonces, si hay tanto que mejorar, yo le pediría tal vez 3 puntos muy concretos en donde se pueda el gobierno o deba concentrar sus esfuerzos para mejorar su lucha contra para prevención del lavado de activos. ¿Cuáles serían? Bien, entonces recojo algunos de los que ya hemos hablado en esta entrevista. Entonces, primero, yo creo que hay que revisar y ver si hay la posibilidad de dotar más recursos a la función judicial en la parte que a ellos les atiene la lucha contra el lavado. Hablo de función judicial, no necesariamente solo jueces, puede ser fiscales, jueces, digamos, el sistema auxiliar de peritos, todo aquello, pero creo que requeremos más recursos ahí. Luego, esa es una. 2, creo que hay que estudiar la posibilidad de presentar reformas, incluso son constitucionales, para que lo que se
recupera las sentencias condenatorias por lavado de activos, por narcotráfico, por extensión de dominio, que parte de ello vaya a financiar a las entidades que tienen competencias contra el lavado, la UAFE, la Policía Nacional, las superintendencias. Entonces, número 2, que lo que se recupera vaya obligatoriamente al menos una parte a financiar esto. Y en tercer lugar, pienso yo que hay que profundizar, volver más igual para todos la supervisión que hacen los organismos de control a los sujetos obligados del sector real, específicamente notarios. Creo yo que notarios y registros de propiedad necesitan más acompañamiento para asegurarse que todos los del país tienen los mismos criterios para detectar y reportar las operaciones sospechosas, porque hasta el momento se han enfocado solo en, me parece a mí, se han enfocado mucho en ciertas ciudades grandes, pero el resto del país está abandonado y es ahí donde también van los lavadores.